¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El tratamiento de los condenados y la efectividad de las penas son temas críticos en el sistema de justicia penal, especialmente cuando se busca equilibrar la seguridad pública con el derecho a la rehabilitación. En este contexto, surgen las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, mecanismos que permiten una aplicación más humana de la justicia. Estas medidas, como la suspensión y la conversión de la pena, proponen enfoques que podrían ayudar a reducir la reincidencia y aliviar la carga de los centros penitenciarios. Hoy profundizaremos en cómo se entiende la pena, las características de las medidas alternativas y los factores que guían la suspensión y la conversión de la pena. Para ello, nos acompaña el doctor Erwin Guzmán Quispe Díaz, juez superior, integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior. Doctor, bienvenido a Yaikuna Judicial. Muchísimas gracias. En verdad es un alto honor participar en este programa Yaikuna Judicial que lo produce la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo en nuestro programa, doctor. Vamos a empezar con esta primera pregunta que es, ¿cómo debe entenderse la pena? Sobre todo entender los objetivos. Por supuesto, siempre ha sido polémico el definir la naturaleza o el propósito de la pena. Se concibe como un mal necesario. Sin embargo, la pena, aparte de ser retributiva, tiene sus propósitos, sus finalidades. Básicamente lo que se busca es la prevención. Y eso lo dice la actual dogmática penal, la teoría penal, de que la pena es preventiva, pero enfocada a sus dos grandes aristas, una prevención general y una prevención especial. Cuando hablamos nosotros de prevención general, implica una amenaza penal, una amenaza a los potenciales delincuentes para que no delincan. Cuando, por ejemplo, sancionamos a una persona con 15 años o 20 años de privación de libertad, estamos dando un mensaje a la sociedad. Pero aparte de eso, también está dirigida a la conciencia ciudadana, a las personas, para que se reafirme la vigencia de la norma, el respeto al ordenamiento jurídico. Y luego tenemos la parte especial, que ya está dirigida al penado en sí. Se busca rehabilitarlo, reinsertarlo al seno de la sociedad de la que se ha apartado precisamente por haber cometido un delito. Y luego tenemos lo que es la prevención especial negativa, donde lamentablemente hay personas que ya no atienden el llamado de la norma, que no escuchan, no son asequibles y la sociedad también debe protegerse. Por eso es que se justifica que en algunos casos, de acuerdo a la enormidad del crimen, se pueda sancionar con penas de cadena perpetua, por ejemplo. Entonces, a eso lo denominamos nosotros, o la teoría misma, la prevención especial negativa. De tal manera que la pena tiene sus finalidades, sus propósitos, no solo es retributiva. Bien. Doctor, en la práctica usted como juez, ¿cómo se evalúa el impacto de una pena en el individuo, pero sobre todo en la sociedad? Cuando nosotros sancionamos la conducta delictiva, verificamos primeramente, o en primer lugar, los marcos punitivos. Porque nosotros nos regimos por la ley. Los jueces penales, nuestra fuente es la ley. Entonces la ley nos fija los parámetros punitivos. Luego que establecemos la pena abstracta, la pena conminada, como se llama, vamos a lo que es la pena concreta. En la pena concreta vamos a verificar atenuantes genéricas o atenuantes específicas y también las causas de disminución de la punibilidad. De manera que la sanción va a obedecer siempre a los marcos punitivos. Y si existen causas de disminución de la punibilidad, impondremos una pena por debajo del mínimo. Y si en cambio hay causas que incrementan la pena, como el caso de reincidencia o habitualidad, van por encima de los límites máximos. Bien, doctor, usted nos mencionó acerca de que existen medidas alternativas a la pena. ¿Cómo debemos comprender esto? Esto debe comprender la ciudadanía en su conjunto, porque a veces es preocupación de la colectividad. ¿Por qué es que cuando se sanciona una conducta no se envía al centro penitenciario a esta persona? ¿Por qué es que tenemos que darle normas de conducta o reglas de conducta a estos sujetos? El tema es que las medidas alternativas son eso, evitar que por penas cortas se ingrese a una persona a un centro carcelario. Porque imagínense que sancionemos con penas efectivas por delitos que tengan penas cortas, 1 año, 6 meses, conducción de vehículo en estado de ebriedad, por ejemplo. Sus penas son 6 meses. Y tenemos varios delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Varias acciones.
entonces atiborraríamos las cárceles. Por eso es que el legislador, dentro de la política criminal, incluso está en el Código Penal desde la exposición de motivos, ha establecido estas medidas alternativas, que son medidas que evitan el ingreso a la cárcel por penas cortas. Obviamente, cuando decimos penas cortas, está orientado a delitos leves o delitos menos graves. Por ejemplo, lesiones, hurtos, apropiación ilícita, omisión a la asistencia familiar, son penas cortas, pero por delitos leves o menos graves. Entonces, las medidas alternativas cumplen esa función, evitar que por penas cortas ingresemos a un penado a un centro carcelario. Doctor, ¿usted cree que nos puede explicar con un ejemplo en qué casos y bajo qué criterios se consideran que las medidas alternativas cumplen mejor la función de la pena, ¿no? A ver, las medidas alternativas, en el caso, por ejemplo, de la suspensión de la ejecución de la pena, que es la que más se aplica en nuestros tribunales. ¿En qué consiste una suspensión de la ejecución de la pena? En principio, la pena siempre es efectiva. Va de 2 días a 35 años, que es la pena temporal. Pero por política criminal, el legislador ha establecido que cuando se trata de penas cortas, evitemos el ingreso a la cárcel de esta persona. En el caso de la suspensión de la ejecución de la pena, vamos a verificar que esta persona tenga un pronóstico favorable, que no va a delinquir. Entonces, las normas de conducta que le vamos a imponer a través dentro de un periodo de suspensión, va a funcionar como una amenaza para esa persona. Entonces, esta persona va a comprender, y así se le tiene que explicar, que él no puede volver a cometer otro delito. Y 2, debe estar sometido a las reglas de conducta que se le imponen. Dentro de ellas, por ejemplo, pagar la reparación civil, porque ahí estamos pensando también en la víctima. Entonces la víctima se va a ver beneficiada con el resarcimiento del daño. Entonces, si cumple él con estas reglas de conducta, va a ser recontra favorable para él. ¿Por qué? Porque cuando ya vence el periodo de suspensión, la consecuencia es que se va a tener como no pronunciada la condena. Se tiene por no pronunciada y se rehabilita automáticamente, sin haber ingresado un solo día al centro penal. Entonces, eso es beneficioso para él. Y es beneficioso para la comunidad porque se entiende que esta persona ya no va a delinquir más. Porque si a la próxima vez delinque, nos ha defraudado las expectativas de los jueces y la próxima ya no va a ser condicional. La próxima va a ser efectiva. Entonces lo va a pensar 2 veces antes de delinquir. Entonces ahí funciona como una amenaza las reglas de conducta que se le imponen como consecuencia de una condena condicional, y una condena condicional es una medida alternativa a la pena privativa de libertad. Claro. Entendemos que existen beneficios con estas penas alternativas, doctor, pero ¿existen, usted como magistrado, existen desafíos o limitaciones específicas al momento de aplicar estas medidas alternativas? Por supuesto, básicamente a los jueces, y siempre lo digo, la enorme responsabilidad que tenemos los jueces al aplicar una medida alternativa. No es un derecho del penado, ¿ya? Es una atribución del juez. O sea, el juez es el que suspende la pena, siempre y cuando cumplan los parámetros. Por ejemplo, se ha modificado recientemente el artículo 57 del Código Penal y un primer parámetro es la pena que se le impone. Antes era 4 años, hasta 4 años se podía suspender, ahora son 5 años, entonces 1 año más. Entonces, si el juez le va a imponer 5 años, va a tener que verificar si se cumplen los presupuestos para dictarle una medida alternativa, en este caso condena condicional. Y el primer desafío que encontramos los jueces es que cómo evaluar ese pronóstico favorable, ese pronóstico positivo de que esta persona no va a delinquir en el futuro. Hay un problema. Entonces, habrá que asumir ciertos criterios o factores. Por ejemplo, si esta persona durante todo el proceso ha mostrado un arrepentimiento. Por ejemplo, digo, si esta persona durante el proceso ha reparado los daños ocasionados. Si esta persona carece de todo tipo de antecedentes. Entonces, ahí estos son ciertos parámetros que te indican que puedes aplicarle una condena condicional porque existe un pronóstico favorable de que esta persona no va a delinquir. Lo que le has impuesto es suficiente para evitar
que en el futuro incurra en nuevo delito. Entonces, y esa es tarea de los jueces. Entonces, tampoco se trata automáticamente de, son 4 años o son 5 años, le voy a suspender la pena. No. Tienes que verificar que se cumplan los presupuestos y específicamente motivar, porque la norma dice que requiere motivación especial cuando usted va a aplicar una medida alternativa en el caso de una condena condicional. Tienes que explicarlo, motivarlo, justificarlo. Doctor, sobre todo es muy importante lo que usted ha mencionado, que no es un derecho, sino que ustedes lo analizan para otorgarlo. Doctor, usted mencionó acerca de la condena condicional, ¿correcto? Sí. ¿Cómo se aplica esta? La condena condicional, el Código Penal lo llama suspensión de la ejecución de la pena, que no es una creación, obviamente, del derecho penal peruano. Eso se remonta incluso al derecho inglés, donde se fijaba una especie de prueba, un condenado a prueba. ¿Qué quiere decir? Que mientras usted cumpla este periodo de prueba, portándose bien, cumpliendo la regla de conducta, entonces no lo ingreso al penal, no lo hago efectiva la pena. ¿Ya? Entonces, así funciona la suspensión de la ejecución de la pena. Lo que se suspende es la ejecución, la pena se impone, se le encuentra al penado responsable de ese delito. ¿Ya? 4 años de pena privativa de libertad, ahí está la pena. Lo que pasa es que la ejecución la suspendemos. Suspendo su ejecución por un periodo de prueba. ¿Ya? Usted, en este periodo de prueba, que es de 1 a 4 años, puede ser 3, 2, usted tiene que portarse bien, cumplir con la regla de conducta y, lo más importante, no incurrir en nuevo delito. Porque si usted lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Le revoco. Esto que le he suspendido, le revoco y dispongo que ingrese al penal. Doctor, y esto ustedes lo que le consulto, ¿no? ¿Lo aplican cuando existe un bajo riesgo de reincidencia? Bueno, cuando hay reincidencia no se le aplica la suspensión de la ejecución de la pena. Ya es imposible. ¿Por qué? Además, no olvidarse, la reincidencia es aquella persona que ha vuelto a cometer otro delito, ¿ya? Ha vuelto a cometer otro delito, pero la pena que se le impuso anteriormente es de naturaleza efectiva. Cuando a una persona le aplican una condena condicional, no es reincidente. Solamente reincidente a aquel que se le ha impuesto la pena y se ejecuta. Y cuando es condena condicional, no se ejecuta, porque ya hemos dicho que se suspende la ejecución. Bien, doctor. ¿Y cuándo se aplica una conversión de pena privativa de la libertad? A ver, otro tema que es importantísimo, al lado de la suspensión de la ejecución de la pena, porque también hay otras medidas, ¿ah? Está la reserva de fallo condenatorio, por ejemplo, o la exención de pena, por ejemplo. Pero las conversiones hoy en día se está convirtiendo, valga la redundancia, en un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, se convertían las penas solamente cuando se dictaba la sentencia. Es decir, yo encuentro a una persona por un delito de hurto responsable y lo condeno a 3 años de pena privativa de libertad, que se entiende que es efectiva. Sin embargo, lo convertía, en ese momento, lo convierto a prestación de servicios comunitarios. Esa es la conversión. Entonces, así ha venido operando. Pero ahora tenemos una novedad que nos ha traído el decreto legislativo 1301 y ahora el decreto legislativo 1585. ¿Cuál es? Que las conversiones también proceden en ejecución de sentencia. Entonces, la conversión ya no es para evitar que ingrese a la cárcel, sino también para excarcelarlo. Entonces, hasta hace poco, eso no procedía, porque se entendía que la conversión solamente se aplica al momento de dictar la sentencia. Pero repito, ahora con estas modificatorias, a raíz, obviamente, del problema del hacinamiento carcelario, se ha dispuesto que también procede la conversión de aquellas personas que están en el penal. Obviamente que se cumplan los presupuestos, entre ellos que la pena sea de 5 años, que hay informes favorables de los órganos penitenciarios, etc. Obviamente está prohibido también para ciertos delitos. Y lo interesante también es que hay dos tipos de delitos por el cual procede la conversión en ejecución de sentencia, aun cuando se le haya revocado la condicionalidad de la pena. ¿Cuáles son? Omisión a la asistencia familiar
y los delitos culposos. Pero sí en ambos, para que pueda acceder a la conversión en ejecución de sentencia, tiene que haber pagado la reparación civil en su totalidad. Entonces, en sí la conversión también es una medida alternativa a la pena privativa de libertad y busca básicamente que evitemos que por penas cortas también ingresemos a una persona al penal y estando en el penal poder excarcelarlo. Y una cosita interesante, las conversiones proceden al momento de dictarse la sentencia, en este caso, cuando no pueda aplicarse una condena condicional o una reserva de fallo condenatorio. Entonces, si usted en ese delito ve que puede aplicar una suspensión, no aplica conversión. Solamente se aplica conversión cuando no procede la suspensión de la ejecución de la pena, ni tampoco la reserva de fallo. Por ejemplo, los delitos de agresiones a violencia familiar. Por mandato legal te dicen que no aplique suspensión de la ejecución de la pena. La ley te lo dice. Vuelvo a repetir, nuestra fuente es la ley, tenemos que someternos a la ley. Pero te dice que no se puede aplicar la suspensión de la pena, correcto, pero no te prohíbe aplicar conversión. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Como el legislador ha prohibido que apliquemos suspensión de la pena en delito de violencia familiar, lo están convirtiendo. ¿Por qué? Porque el artículo 52 nos dice que en caso no proceda suspensión ni reserva, conviértelo. Y así se está haciendo. Doctor, ¿y de qué manera ustedes, como jueces, garantizan que la conversión de la pena cumpla con su objetivo de rehabilitar, ¿no? Sin comprometer la percepción que la población tiene de la justicia? Claro, por eso es bueno este tipo de programas, porque está orientado a la comunidad también. En las conversiones hay una cosa interesante. Las conversiones, el control no son de los jueces, distinto a la pena condicional. Eso sí, nosotros le sometemos al control. Ya, abajo todo esto hacen fila de personas que vienen a firmar, por ejemplo, porque nosotros controlamos. En el caso de las conversiones, por ejemplo, a prestación de servicios comunitarios, la ley orgánica o el texto único del Código de Ejecución Penal establece que las medidas limitativas de derecho, como el caso de la prestación de servicios comunitarios, son de responsabilidad del órgano penitenciario. Entonces, el INPE realiza sus convenios con ciertas instituciones, lugares de acogimiento, donde nosotros los jueces le comunicamos. A esta persona le hemos convertido a prestación de servicios comunitarios a 52 jornadas. Entonces, el INPE recibe la comunicación, va el sentenciado y dice, aquí estoy, el juzgado me ha dicho que cumple esta pena. Entonces, el INPE ve con quién tiene sus convenios, y le dice, ¿sabes qué? Usted va a ir a la Municipalidad de La Victoria, ahí se va a someter usted al jefe de personal, porque ahí va a cumplir sus jornadas. Entonces va el sentenciado, o el mismo INPE lo lleva a la Municipalidad de La Victoria y lo instala. Dice, este señor va a cumplir 52 jornadas. Entonces ahí lo encargarán a que riegue el jardín, o que haga cualquier tarea. Pero es una forma de rehabilitarlo. ¿Por qué? Porque lejos de que lo enviemos a la cárcel, esta persona está internalizando la conducta que ha desplegado. Y debe entender él que es una oportunidad que se le está dando. Antes que usted vaya un día a la cárcel, cumpla esa jornada de prestación de servicios. Porque si usted no las cumple, es otra consecuencia. Si usted no cumple, dejamos en efecto, revocamos esta conversión y lo mandamos a la cárcel. Bien, doctor, qué importante es conocer que en diferentes casos, ¿no? De todas maneras, existen instituciones que van a realizar el seguimiento para que se cumpla. Doctor, para finalizar, ¿cuáles son las razones de la preponderancia de aplicarse la suspensión a la ejecución de la pena y la conversión de la pena privativa de la libertad? Me parece que son 3 puntos importantes que lo considero, y también la dogmática penal así lo considera. Número 1, el estigma. El estigma. El estigma porque cuando una persona ingresa a un centro carcelario, como se le mira con distintos ojos. Lamentablemente está su hoja de antecedente carcelario y eso siempre va a afectar a un valor constitucional que nosotros reconocemos y tenemos en nuestra Constitución política, que es el artículo 1, la dignidad humana. La dignidad humana, que está reconocido en nuestra Carta Magna. Entonces, la dignidad humana entendida como el libre desarrollo de la personalidad. El hombre es un fin, no es un medio.
Entonces, tratemos de evitar que esta persona ingrese al penal para no generarle un estigma en la comunidad. Lamentablemente, la persona que comete un delito y lo sancionamos, pues la consecuencia es la pena, necesariamente. Porque si no sancionamos, como que el ordenamiento jurídico pierde legitimidad también. Entonces, sancionamos para reafirmar la vigencia de la norma. Otro segundo punto que yo advierto es el contagio delictivo, lo que llama la doctrina. Porque el contagio delictivo es palpable, es evidente en un centro carcelario. En el centro carcelario, lamentablemente, hay personas peligrosas también en el mundo de la delincuencia. Y cuando ingresamos a un agente primario, por ejemplo, por una pena corta, la consecuencia va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la influencia que va a tener estas personas que son ya reiterado su conducta delictiva, va a influir en ellos negativamente. Entonces, es otro punto el contagio delictivo. Otro elemento que yo veo que es preponderante aplicar estas medidas alternativas, en el caso de la suspensión de la ejecución de la pena, por ejemplo, nos lleva a pensar en la víctima. Pocas veces se piensa en la víctima. Entonces, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, una medida alternativa como la suspensión de la ejecución de la pena, como norma de conducta principal está la reparación del daño causado, a través del pago de la reparación civil. Entonces, eso está como una amenaza para él, que si no cumple, se le va a la cárcel. Entonces, hay muchas personas, lo digo por experiencia, tengo ya más de 15 años de juez, que las personas, con tal de evitar su ingreso a la cárcel, van y pagan su reparación civil. Entonces le comunicas al agraviado, le dices, señora, venga usted a cobrar su cupón porque han pagado su reparación civil. Entonces la gente dice, bueno, se reafirma la vigencia de la norma, o sea, me están resarciendo el daño que han cometido contra mí. Entonces ahí estamos pensando en la víctima también. Entonces para mí es importante esos tres elementos. Es más, y lo estamos asumiendo como un criterio, por ejemplo, que si usted va a convertir una pena a prestación de servicios comunitarios, es porque se ha pagado la reparación civil. Porque cuando usted aplica conversión, no hay forma como exigir el pago de reparación civil salvo los embargos, y eso es imposible. Entonces, cuando un penado pide que se le convierta la pena, por ejemplo, es porque ha satisfecho la reparación civil. Y eso también se hace pensando en la víctima. De manera que esos tres puntos me parece que es preponderante para aplicar estas medidas alternativas. Insisto, es tarea de los jueces verificar que se cumplan los presupuestos. Porque sería terrible que tú impongas una condena condicional y al siguiente mes o a la siguiente semana, vuelta que haya detenido a esa misma persona. Defraudó el sistema. ¿Quién se equivocó? Van a ir contra los jueces, lamentablemente. Bueno, y definitivamente ustedes lo cumplen, no cumplen la ley. Muchísimas gracias, doctor, por habernos otorgado esta entrevista. Gracias a ustedes. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaikuna Judicial. Recuerden que pueden vernos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Además, pueden vernos a través de Justicia TV. Estamos siendo replicados a nivel nacional. Con nosotros será hasta la próxima.